los ojos para ver el mundo espiritual. Por lo mismo, hoy en día, eso no significa porque estamos viviendo un mundo material, eso no significa que hay un mundo espiritual. Lo hay, lo sentimos. Y no lo vemos con nuestros propios ojos carnales, pero sabemos que está allí. Y tenemos que tener en conciencia que todo lo que está pasando hoy en día, o sea, que sea literal, que sea guerras, también hay una influencia espiritual allí. ¿De cuántos de nosotros sabemos que la tierra de Israel ha estado en guerra por muchos tiempos? ¿Cuántos? Todos nosotros. De año en año. De hecho, en la Torá, en la instrucción, Yahweh le dice a Moshe, y le dice de esta manera, cuando estaba peleando con los amalequitas, y le dice: ten por cierto que Israel estará en guerra. ¿De cuántas generaciones? De generación en generación. ¿Quiere decir que eso está pasando hoy en día, sí o no? Está pasando hoy en día. Esa guerra espiritual, así como material que la estamos viendo en las noticias, está pasando. Pero también hay una guerra espiritual. Y tenemos que tener conciencia que así como nosotros vemos estas cosas, hay ese mundo espiritual. Y ahora, en esta parashá, el enfoque de esta parashá es acerca de las bendiciones y las maldiciones. ¿Qué es lo que dice allí en Proverbios? Proverbio 26 dice, lo leemos todos. Hemos visto nosotros una golondrina. ¿Cómo vuela? Vuela así y regresa. Es como, le voy a dar otro ejemplo. ¿De cuántos de nosotros hemos visto el efecto del boomerang? Que se tira y ¿qué es lo que hace? Y se devuelve a uno mismo. Lo tira y tiene ese efecto de volver a uno. Lo mismo es la golondriz. Se tira y vuelve así. Aquí, de acuerdo a lo que Shalomo habla, de acuerdo a lo que está ligado en la Torah, él dice, como el revoltear del gorrión o la golondrina en su vuelo, dice, la maldición no vendrá sobre alguien sin causa. Ahora, una pregunta bien, pero bien fácil para todos ustedes, nuestras amadas y nuestros amados. ¿Es Israel bendecido si no lo es? ¿Él lo es o no lo es? Es bendecido. Cuando nosotros decimos las oraciones que nosotros tenemos todos los días, de la mañana, el mediodía y la noche, y también Shabbat, ¿qué es uno de los enfoques que nosotros hacemos las oraciones? Uno de los enfoques, bendito eres tú, Israel, dice. ¿Cómo hay otra nación como tú que eres bien bendecida? No es porque nosotros tenemos un bonito rostro, no es por eso. Es porque el amor que nuestro Padre Yahweh Sebaot ha tenido a nuestros padres de generación en generación. ¿Qué es lo que dice? Le dice, no porque tú eres los más grandes o los más bonitos de toda la tierra, sino porque eran los más pequeños. Y porque yo quise guardar el pacto, ¿a quién? A Abraham, Yitzhak, Jacob. Él no puede quebrantar algo que él ya dio su palabra. Por eso dice aquí, la maldición no va a venir si no hay una causa. Y no hay causa que Israel sea maldito. Ahora, hubieron varias cosas durante el tiempo en la historia que Yahudá y también el reinado del norte también fue en cierta manera desviado por su propio camino, pero aún el Ser Supremo por su rajamín, su piedad, siempre está allí guardando su palabra. ¿Y qué es lo que decía anteriormente yo? Acerca de lo que Yahweh dice con su propia boca, que Él tiene rajamín o piedad, ¿por cuántas generaciones? Por 1000 generaciones. Nosotros no podemos concebir con nuestra propia mente humana la piedad que el Ser Supremo tiene con su pueblo.
De hecho, el hombre tiene más, vamos a decir al contrario, tiene menos piedad con el propio ser humano que el ser humano, o sea, el ser supremo, perdón, Yahweh se va con el ser humano. Porque no podemos entender la mente del ser supremo. Él mismo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. No podemos concebir lo que el nivel de pensamiento que el ser supremo tiene para con todo, con la creación. Ahora, quiero que vayamos a lo siguiente. El demonio Baal Peor. Y ahorita vamos a tener una idea de por qué yo digo estas cosas y por qué la Torah trae acerca de estos demonios, vamos a decir, de estos ídolos en la tierra cananita. Acordémonos esto, que en la tierra cananita, en la tierra del Medio Oriente, ellos tenían muchas deidades, tenían muchos demonios. Tenían muchos, no es como hoy en día, que todos dicen, vamos a decir, adorar a un ser supremo, pero en realidad no es así. En aquellos tiempos era lo mismo. Tenían más de una deidad, más de un demonio, más de un ídolo que lo adoraban. Y para ellos ese era algo tan cierto. Era tan cierto. De hecho, aquí en Baal Peor, ustedes sabían cuál era uno de las adoraciones, vamos a decir, del rito, cómo se adoraba a este Baal Peor. Sacrificio de niño. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que hizo? Y lo vamos a ver, yo creo que ya después de esta parashá la vamos a ver, pero yo voy a dar una instancia de lo que pasó de este Baal Peor, para que tengan una idea. Yo sé que ustedes lo saben. Uno de los ritos de cómo se adoraba a este demonio era teniendo sexo con una mujer enfrente del demonio. Y no solamente era solamente la mujer y el hombre, era, ¿cómo se dice cuando tiene muchas personas? Orgías. Y eso era algo normal. Normal. Por eso cuando vamos en la Torá y en los profetas, siempre el Ser Supremo tiene conexión cuando dice esto: y vosotros fornicasteis con vuestros. Ustedes saben que no lo está diciendo de balde, lo está diciendo en verdad, porque lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo de una manera espiritual, pero literal también lo estaban haciendo. Y eso es tan verídico hoy en día. Hoy en día el sexo es como nada. Hoy en día es como, de hecho, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 6 meses, vamos a decir, o 4 meses? ¿Qué es lo que hizo como el homosexualismo? Cuando dieron la luz verde que se podían casar los dos, o sea, el hombre y el hombre, que sabemos que en la Torah lo dice bien expresamente que es una abominación, y también la mujer como mujer, porque es el uso natural de lo que Yahweh ha dejado del hombre y la mujer. ¿Cuál es el propósito del hombre y la mujer? Procrear. Por eso cuando Mashiach le preguntan, se casaría el que tuvo la primera hermana, el que tuvo, o sea, tenía 3 hermanos, 3 o 4 hermanos, pero uno se murió y le dice, ¿y cómo va a ser si el otro, o sea, cómo va a estar en el Lanjabad? Y le dice, Mashiach le dice, o sea, en el estado que tú estamos en un estado mortal, aquí en la tierra. El propósito del ser humano es de nacer, procrear, ¿y qué más? Y morir. Eso es, por eso cuando en la Torah vemos que le dice a Noah, dice, ve y multiplica, reproduce, cásense, reproduzcan. En el Lajabá no va a ser así. Aquí es lo que se le ha dado al hombre aquí en la tierra. Pero aquí, en este demonio, Baal Peor, estaba ligado con lo que es la fornicación, el acto sexual inmoral, y también la adoración a un demonio. A un demonio. Y eso es lo que el Ser Supremo decía, no lo hagáis. No hagáis lo que las naciones hacen.
Ahora vamos a ver aquí de dónde viene Bilam, de dónde viene Balac. Ahora, mi pregunta, y vamos a dar comienzo para tener una idea de lo que estamos hablando. Aquí en Bamidbar, capítulo 22, verso 2, ¿quién era Balac? ¿Quién era Balac? Vemos que Balac viene de qué descendencia. Viene de la descendencia de Haram. Y vemos que viene de Lot, ¿verdad? Que en esa línea de Lot. Vemos que Lot tenía, ¿quién? Dos hijas, ¿verdad? Y allí viene Balac. Ahora, vamos a ver de dónde viene Bilam. Bilam viene de qué descendencia. Jacob. Y vemos que aquí es Milca, Batuil. Batuil viene Labán. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estuvo Jacob? Estuvo con su tío Labán. Y ahorita vamos a ver unos cuantos versos. ¿Qué es lo que pasó cuando Jacob estaba viviendo con su tío? Lo mismo que está haciendo Efraín hoy en día. Estamos viviendo en medio de hechiceros. Estamos viviendo en medio de brujerías. Pero como lo hemos codificado en la Torá, cuando le dice que Jacob guardó Torá aún en una tierra extraña. No necesariamente tenemos que estar en la tierra de Israel para guardar Torá. Aquí también. Y estamos literalmente en medio de hechiceros. Y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, yo me quedé pasmado sinceramente, que en la Torá y también los profetas, en el Brit Hadashah, habla acerca de drogas, habla acerca de hechicería, habla acerca de lo que está pasando hoy en día. Y no era algo nuevo, no es algo nuevo. Entonces vemos que estos dos, ahora mi pregunta es, ¿Balac era un rey o no era un rey? Ahora, ¿era hechicero o no era hechicero? Era hechicero, porque lo había aprendido de las artes mágicas que acordémonos qué es lo que decía en el principio, que en los tiempos antiguos, así como se practicaba, como se adoraba un ser supremo, Yahweh Sabaoth, también se adoraban a ¿quiénes? A los demonios. ¿Y de dónde viene la adoración a los demonios? A ver, no, viene desde allá, desde capítulo 6 de Bereshit, de los Nephilims, Por eso cuando vamos a capítulo 4, verso 26, que allí dice que los hombres empezaron a sobrenombrar a sus ídolos en el nombre de Yahweh. Allí empezó, en la generación de Enosh, empezó la idolatría. La idolatría a adorar a los demonios. Ahora, no solamente eso, también empezó lo que es, ¿cómo se dice? La hechicería, las brujas, vamos a decir, las artes mágicas. Ustedes sabían que, yo no sabía esto, pero yo de hecho, me encontré con una información que esta es la información o vamos a decir, el conocimiento de las artes mágicas, el capítulo 6 de Bereshit o Génesis, fueron compartidas por los ángeles que dejaron su habitación celestial. Acordémonos esto, y voy a hacer una pregunta lógica. Los malachim, los ángeles, los mensajeros, ¿tienen conocimiento celestial o no tienen conocimiento celestial? Capítulo 8 de Salmos o Tehillim dice que ellos los hizo un poquito más, al hombre lo hizo un poquito más, menos que los malachim, que los ángeles, en el conocimiento, en poder, en todo. Cuando ellos dejaron su habitación celestial, ellos compartieron lo que se le llama hoy en día el conocimiento prohibido que el hombre tenía que saber, que tenía que conocer. Era algo prohibido que ellos no se supone que lo conocían, tenían que conocer. Y era el conocimiento de los Shammai.
ahí empieza lo que es la brujería, la hechicería. No solamente eso, ahí vienen las brujas, los que se casaron con los Nephilims, los que tomaron los Nephilims, los que se casaron con las mujeres, ellos les compartieron el conocimiento de los Shamaim, y ahí viene lo que es la magia negra y la magia blanca, todo eso, las artes mágicas. Pero también me encontré con esta información acerca de cómo la mujer se tiene que atraer al hombre para traerlo y casarlo. O sea, casarlo en las dos maneras, yo creo que no sé. Bueno, el punto era que era de atraerlo de una manera, vamos a decir, sexual, y era de como se dice, cuando se pinta los labios, lo que se le llama en inglés el make-up. En los tiempos antiguos, ¿usted sabe quién usaba make-up? Jezabel era una de ellas. A ver. Así es. Y es muy, muy bien dicho, muy bien dicho. Pero ella dijo algo muy certero, con sabiduría. Hay mucha sabiduría, hay sabiduría humana y también hay sabiduría del Ser Supremo. ¿Cuál es? Ahora, viéndolo aquí, vemos que Balak, sabemos que era un hechicero. Sabemos que era un rey, pero no tenía la fuerza, vamos a decir, necesaria en las artes mágicas para vencer a Israel. Porque, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que, vamos a leerlo, capítulo 22, verso 2 de Bamidbar, o Números, toda. 22, verso 2 de Números o Bamidbar. Ahora Balak, el hijo de Zifor, acordémonos que Zifor significa ¿qué? Pájaro. Acordémonos esto. Vio todo lo que Israel había hecho a los Emorí. Moab tenía mucho temor del pueblo, porque había tantos de ellos. Moab estaba sobrecogido con terror a causa de los Benei de Israel. Entonces, ¿por qué Balak se sintió necesitado de buscar ayuda? ¿Por qué? Que no era hechicero, no tenía artes mágicas. Sí lo tenía, pero no lo tenía tan fuerte. Necesitaba a alguien más poderoso que él. Y eso lo que vino a traer, a mandar a quién. ¿A mandar a traer a quién? Porque sabía que Bilam era uno de los profetas, pero los hechiceros más buenos de esa tierra. Ahora, acordémonos esto. Hoy en día, ¿ustedes sabían que eso es lo que está pasando hoy en día? Es increíble, sinceramente, que eso está pasando hoy en día. Hoy en día, aquí en el norte de California, hacen un rito a un búho. Se llama Moloch. Ustedes saben que es Moloch, ¿verdad? Tiene muchas formas, pero el búho es uno de ellos. El búho. Y lo hacen una vez al año aquí en el norte de California. No voy a decir el nombre, pero hay un lugar aquí en California que todos las personas poderosas, presidentes, dinerados, o sea, puedo dar la lista de todas esas personas, pero el punto es que van y adoran a este búho, a este Moloch. Y lo sorprendente es que son parte de lo que se le llama el grupo luciferiano. ¿Quién es Lucifer? Hasatán. Hoy en día eso es lo que está pasando. Por eso el 31 de octubre, ¿cómo se llama? El día de las brujas, ¿verdad? Es un día que es completamente adorado alrededor del mundo, pero sin saber a quién están adorando. Sí. Sí, mucho. Tiene que ver mucho con eso. Ahora,
vemos aquí que él tuvo que usar la necesidad de llamar a otro más poderoso que él, que era Bilam. Ahora, Bilam, sabemos que él tiene, vamos a decir, viene de una rama, vamos a decir, que fue enseñado por un descendiente de él. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba él? El tío de Jacob. Labán. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Eran en cierta manera familiares todos ellos? ¿Eran o no eran? Estamos viendo la línea, ¿verdad? Eran familiares. Eran todos familiares. La diferencia era que uno servía al Ser Supremo y otro servía a Hasatán. Esa es la diferencia. Y eso es lo que está pasando hoy en día. En nuestras familias, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo. Por eso, cuando nosotros hacemos las oraciones, ¿qué es lo que dice ahí? Afortunado, bendito eres Israel. ¿Por qué? Pueblo salvado por Yahweh. El Ser Supremo nos ha bendecido, nos ha sacado de un lugar que era literalmente de tinieblas. Ahora, Wayikra o Levíticos 20:26, más bien ustedes, pueblos, serán Kadoshim. ¿Qué significa la palabra Kadoshim o Kedoshim? Pero en el paleo hebreo, yo lo he dicho anteriormente, ¿qué significa apartado o Kedoshim en el paleo hebreo? Especial. Una persona especial es una persona que se diferencia de los demás. Kadoshim, apartado, una persona que está apartada ¿de qué? De lo malo. Para mí, porque yo, Yahweh, soy Kadosh, soy especial. Yo los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Ahora, mira lo que dice aquí de consiguiente en el verso 27. Wayikra o Levíticos 20:27. Un hombre o una mujer que es un espíritu medium o hechicero será puesto a muerte. Ellos lo apredarán de muerte, su sangre será sobre. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? ¿Una persona de afuera de Israel o adentro de Israel? Quiere decir, pensemos por un poquitito. Si todos éramos aquí de la misma tribu o diferente tribu y lo conocía esa persona, ya habíamos hablado, habíamos comido y de repente nos damos cuenta que él era hechicero o hechicera. Que yo comía con esa persona, yo compartía lejem, o sea, tortas, comía lentejas, comíamos borrego, comíamos de todo y de repente lo sacan y le dicen, este es un hechicero. Este es un medium. ¿Qué ustedes creen cómo se sentiría la persona que había comido con esa persona? ¿Cómo? Traicionado. Porque se supone que todas las tribus o toda la tribu somos Ejad en quién. Por eso cuando decimos el Shema es el Shema de Israel, Yahweh es Ejad. No es muchos, no es Elohim. Elohim significa demonios, deidades. Es Ejad. Es el Ser Supremo. ¿Cómo se sentiría? Traicionado. Porque se supone que él estaba conmigo. Se supone que todos estamos apoyando los unos a los otros. Entonces, el aventar o agarrar una piedra, ¿cuántos agarraban la piedra? ¿Era solamente varias personas o toda la congregación? Dice allí. Toda la congregación. Quiere decir que aquella persona que agarraba una piedrecita bien pesadita, apunteadita, de hecho, estaba investigando y estaba dando cuenta que a la persona la enterraban en la tierra y la dejaban solamente con la cabeza.
De tal punto que cuando le tiraban todas las piedras que le tenían que tirar, algunas veces lo degollaban completamente por la fuerza. Pero el punto era que la persona que aventaba la piedra, ella no sabía si ella la había pegado a la... O sea, acuérdense que era solamente una piedra. Ella no sabía que él la había pegado o no la había pegado. El punto era que él la aventó. Él estaba dando el sí. Es como una persona que va a ser fusilada, ¿verdad? ¿Cuántos soldados están de fusilar? Varios, ¿verdad? Una docena, vamos a decir. No quiere decir que solamente todos le van a dar a la persona, unos van a fallar. El punto era que todos eran unánimes, que todos estaban dando de acuerdo que esa persona había quebrantado la Torá. Devarim 18, verso 10. No se encontrará en ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. ¿Y qué más? Un adivino, un agorero, un sortilegio y un hechicero. Todas esas personas, todos tienen su característica. Cuando pasaba una persona al hijo o a la hija por fuego, ¿qué es lo que estaba haciendo? Está haciendo un sacrificio. Lo que hacer a pasar al hijo o a la hija por el fuego era que en aquellos tiempos le estaban dando lo mejor al Elohim, al demonio, de lo que él requería. Pero lo contrario de los demonios, vamos a decir, o las deidades de los cananitas o alrededor de la tierra de Israel, y la comparación de Israel, de lo que Yahweh decía, ¿qué es lo que decía acerca del primogénito? Mis primogénitos son míos, me pertenecen. Pero él nunca requería un sacrificio, nunca recería. Él no decía, pásenlo por el fuego. Él lo único que requería era obediencia. Obediencia. Ahora, si nos estamos viendo toda esta clase de características de estas personas, eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día está pasando eso. Lo que es los adivinos, lo que es los agoreros, los hechiceros, todas esas personas tienen su parte en un lugar. Pero están haciendo algo, no el Ser Supremo, sino lo opuesto. Ahora, Proverbios capítulo 4, verso 24. ¿Qué es lo que dice allí? Aparta de tu boca la lengua, ¿qué dice? Desvanece el engaño de... ¿Qué nos está dando a entender aquí en Proverbios? Eso está ligado en lo que es la Torá. Acordémonos esto. Aparta tu boca de lengua torcida. Y dice, y desvanece el engaño de tus labios. El hombre puede matar. El hombre puede engañar con dinero a cualquier persona. Pero podemos darnos cuenta que cuando una persona daña, cuando una persona tuerce, vamos a decir, un ejemplo, cuando Hasatán le dijo a Jabá lo que el Ser Supremo había dicho, ¿qué es lo que le está diciendo Hasatán bueno, primeramente, ¿qué es lo que le dice Yahweh Sebaot a Jabá y a Adán? Que el día de que comiesen de ese fruto, morirían. Cuando viene Hasatán, ¿qué es lo que le dice? Que serían inteligentes. Pero ¿le estaba diciendo algo verdadero o algo que no era verdadero? Le estaba diciendo algo verdadero, pero ¿qué es lo que dice aquí? Aparta tu boca de la lengua torcida. Él le añadió allí. Le dijo una verdad con mentira. ¿Ustedes saben que uno puede decir verdad con mentira? Podemos decir, sí, yo dije eso, pero ahí usted le añadió. Usted le añadió algo allí.
Y eso en la Torah dice que, y en los profetas dice que la lengua torcida es como quebrantar Torah. ¿Qué es lo que dice allí? Desvanece el engaño de tus labios. Ahí viene lo que es la mentira. Pero una cosa es mentira y otra cosa es lengua torcida. Son dos cosas muy diferentes. Cuando decimos verdad con mentira. Ahora, eso nos da a entender a nosotros que nosotros tenemos el poder en la lengua de hacer lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. La vida está en la lengua y la muerte también, las dos. La vida y la muerte están en la lengua. Muy bien, Uno sabrá la cualidad elegir. así es. Proverbios 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Amén. Ama a Jehová y apártate del mal y será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y rebosarán de gusto. ¿Toda? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y se obtiene la ganancia porque es mejor que el oro fino, etcétera, etcétera. Toda. Deuteronomio o Devarim, capítulo 23, 23. Pero si un voto para tus labios, tendrás cuidado de hacerlo a lo que voluntariamente prometiste a Yahweh, tu ser supremo. Lo que prometiste en palabras hablarás en voz alta. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dado una promesa? Ahora mi pregunta, o la pregunta válida debería ser, ¿podemos dar promesa? ¿Podemos dar promesa? Sí podemos. Pero tiene que ser, cumplirla y tiene que ser válido. En la Torah está, es una misbat que nosotros podemos dar un voto, dando nuestra palabra, pero pronunciando el nombre del Ser Supremo, Yahweh Sebaot. Pero tiene que ser, hay una regla en esa misbat, tiene que ser válido, tiene que ser verdadero, porque si no es verdadero, ahí viene lo que es lo opuesto de la bendición, la maldición. Tiene que ser válido. Ahora, y ahorita vamos a entrar en varias cosas que Balaam hizo cuando pronunció esas palabras. Shemot o Éxodo 21:17, cualquiera que maldiga a su padre o a su madre tiene que ser puesto a muerte. Ahora, ¿de qué es lo que nosotros entendemos acerca de maldecir a nuestros padres? Muchos dicen que maldecir es decirle, que es como no quisiera, ¿se acuerda cuando nosotros estábamos pequeños, que nos regañaban? Que nos decían, ve a lavar los trastes. O ve a limpiar tu cuarto. Y nosotros estamos enfurecidos y decíamos en nuestra mente, es como no quisiera que se muriera. A todos nosotros nos ha pasado eso. Pero en sí, la maldición, en cierta manera, eso fue algo erróneo que uno hizo. Pero cuando en aquellos tiempos, acordémonos que estamos hablando de bendiciones y maldiciones. Esta maldición que esta persona estaba dando no era cualquier maldición. Aquí estaba dando, y vamos a darle primeramente aquí, capítulo 20 de Proverbios. Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre, ¿qué es lo que dice allí? Su lámpara se apagará a oscuridad total. Ahora, ¿por qué es una misbah directamente al padre o la madre de no maldecirlos, sino al contrario de obedecerles? ¿Por qué? Porque eso aumenta las días, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el reflejo que está dando al padre o a la madre? ¿Cómo? Honra. Pero mi pregunta es, ¿está reflejando a alguien más? A Boreolam. A Boreolam. Si estamos obedeciendo a nuestros padres, estamos obedeciendo
a Yahweh Sebaot. Porque si estamos desobedeciendo a nuestros padres, últimamente estamos desobedeciendo ¿a quién? Al Creador. Y dice allí, si estamos maldiciendo a nuestros padres, estamos maldiciendo ¿a quién? Al Creador. Por eso dice allí, su lámpara se apagará a la oscuridad total. ¿Qué es nuestra lámpara? La Torá. La Torá es la lámpara. La Torá es la lámpara, siempre lo ha hecho. La lámpara que nos alumbra siempre qué es lo que necesitamos nosotros hacer en la oscuridad. Pero en aquellos tiempos la maldición consistía en esto. Cuando uno pedía a una deidad, y ahorita vamos a ver lo que yo digo, a una deidad, vamos a decir, una petición, porque uno no tenía el poder, sino que uno tenía que poner la petición para que este Elohim, este demonio, hiciese eso. Para tener una petición para maldecir a otro. Ahora, vamos a ver ahora en el otro lado de la moneda. Yahushua, o Josué, capítulo 6, 26. Yahushua entonces hizo que el pueblo hiciera este juramento. Mira lo que hizo. Una maldición delante de Yahweh sobre cualquiera que se levante o reedifique esta ciudad de Jericó. Él echará los cimientos con la pérdida de su primogénito y asentará sus puertas con la pérdida de su hijo menor. Mi pregunta es, ¿se volvió a reedificar esta ciudad? ¿Sí o no? Ya no volvió a reedificarse. De hecho, hoy en día encontraron escombros de Jericó y permanece como el mismo tiempo que fue destruido. No fue reedificado más. Ahora, ¿qué significa Jericó? Yo lo dije anteriormente. ¿Qué significa Jericó? Significa la ciudad de la luna. Ellos eran lunáticos. Ellos adoraban a la luna. Adoradores de la luna. Pero se llama la ciudad de la luna. Jericó, ¿cómo se dice? Yereach. Jericó, ciudad de la luna. Ellos adoraban a la luna. Y por eso Kadosh Baruj Hu la derrumbó esta ciudad. Ahora, vamos a ver de consiguiente algo también que es necesario a tomar en mente. Bereshit capítulo 31, verso 29. Yo lo tengo en mi poder. Aquí está hablando de Labán. Está hablando de Labán con Jacob. ¿Ok? Cuando él estaba huyendo de Labán. ¿Y quién era su esposa, dijimos? La esposa de Leah. ¿Ella era Leah o no era Leah? Muy bien. Yo tengo en mi poder de hacerte daño. Está hablando, ustedes leen todo el capítulo, aquí está hablando de Labán. Cuando lo iba persiguiendo, al finalmente lo alcanzó. Y le dice, ¿tú sabías que yo tengo el poder de hacerte daño? Acordémonos que había aprendido Labán. ¿De dónde viene Labán? ¿Qué descendencia viene Bilam? ¿Ah? De Jacob. Viene de Labán. Labán. Ahora dice, yo tengo el poder de hacerte daño, pero el Ser Supremo de tu padre me habló en esta noche y me dijo, ten cuidado de no hablar a Jacob palabras. En otras traducciones dice, de no hacer unas palabras que es de sí ni de no, sino de quedarte en neutro. No decir nada de él. De quedarte, en cierta manera, callado sin decir ninguna palabra de maldición. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el paralelo de Bilam, de Balac a Israel, la descendencia de Jacob. ¿Por qué? Porque ya era una misbah para él decir no lo toques porque aunque lo digas, esa maldición volverá a ti. Y a él no le convenía que esa maldición que iba a aventar y le iba a volver a él. Es mejor que se quedase, pero ahora vamos a ver
vamos a ver lo que es el poder de la lengua. Capítulo ahí mismo, 31, verso 31. Y Jacob le respondió a Labán: porque tuve temor, yo dije, supón que te lleves a tus hijas y tus primogénitos, y mis posesiones de mí a la fuerza. Toma nota de lo que tengo de tu propiedad y tómalo. Y él no encontró nada. Y Jacob dijo: pero si tú encuentras a tus Elohim, a tus demonios, a tus deidades, con alguien, esa persona no permanecerá viva entre sus hermanos. ¿Y qué dice al final? Jacob no sabía que Rachel había tomado, ¿quiénes? Los ídolos. Pero ¿qué pronunció él con su boca? Que dice que alguien que permanezca, persona que no permanezca en vivo, o sea, que muera, si se encuentra en ella los demonios, los ídolos. ¿Qué es lo que pasó en el capítulo 32 y 33? Ella murió dando a luz. Pronunció sus palabras, ¿y qué pasó después? ¿Se cumplieron? ¿Estamos viendo el poder de la boca? En la boca podemos nosotros dar lo que es la muerte literalmente y la vida. Y estamos viendo aquí. Como lo vuelvo a decir, estamos viviendo en 2015 y eso no quiere decir que solamente porque hay tecnología y todo lo que estamos presenciando hoy en día, eso no quiere decir que hay un mundo espiritual. Lo hay. Aún más fuerte. Aún más fuerte. Y tenemos que tener vamos a decir, la integridad de hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo que Yahweh nos ha dejado, que es la Torah, la instrucción, y lo que es oscuridad. Y hacer la diferencia entre los dos. Porque nosotros tenemos el poder. Ahora, voy a traer esto, y ahorita pero necesitaba traer esto para tener esto en conciencia, que esto pasó en aquellos tiempos, y déjeme decirle que está pasando en estos tiempos. Esto es, ¿cómo se llaman estos? Olla, huacal, ¿cómo se dice? No es canasto, es como, ¿cómo? Una paila, muy bien. Un bowl, que se le dice en inglés, ¿verdad? Muy bien. A un tazón, ¿verdad? Muy bien. Este sazón se agarraba de esta manera. Se agarraba de esta manera. ¿Ok? Y todo lo que está viendo alrededor son palabras de conjuros. Se tenía que leer todos estos conjuros para maldecir a una persona. ¿Ok? Y esto, aunque créanme que aunque pensemos que es chistoso, que no sea, es verdad. Esto se hacía alrededor, se leía todo alrededor, y si ustedes se miran que están quebrados, es porque la persona que estaba dando la maldición, la dejaba ir. La quebraba en el suelo, para que tuviera más efecto. Ahora, esto es lo que se ha encontrado. Ahora, no solamente eso, también hay tablas de maldiciones en diferentes, vamos a decir, culturas. Esta es una maldición egipcia. Parece que es Mesopotamia. Parece que es, no sé si es hebreo. Yo creo que sí es hebreo. Y aquí estamos viendo, ¿qué es esto? Un vudú. Y esto es lo que, producía una maldición. Si una persona quería ser aún más tosca y más, que tuviera un efecto más especial y más, más concreto, usaba esto. Usaba eso. Yo iba a traer otras, pero yo creo que esto es suficiente. Porque eran más gráficos, vamos a decir. Pero en verdad esto es lo que está pasando hoy en día. Ustedes sabían que en Haití, vamos a decir, es uno de los más famosos en hechicería. Cuba es uno de ellos. Aquí donde fue la inundación aquí por Miami, ¿cómo se llamaba? Que hubo el huracán y hubiera muchas muertes. ¿Cómo? No, aquí por Florida, ¿cómo? New Orleans, Nueva Orleans. Está, pero súper lleno de hechicería. Súper lleno de hechicería. Hay muchos lugares, en Luisiana también, hay muchos lugares de hechicería.
O sea, aunque nosotros creamos que no lo es, lo es. Así que no lo creamos que lo más lo vemos en películas, créanme que sí existe eso. Existe. Y vemos que esos son los artefactos que se usan hasta hoy en día para dar hechizos y también maldiciones. Ahora, me tuve la tarea de ver estos signos, vamos a decir, que se usan hoy en día los luciferianos. También en 1900, parece que 30, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, para que sepan, le dio la luz verde, porque muchos decían que las brujas no existían, y en verdad sí existen. Pero en 1900, parece que 30, el gobierno de Estados Unidos hizo oficial que las brujas existieran aquí en Estados Unidos, y se llaman Mican. Se llaman Mican. Mican, si ustedes lo pueden hacer en Google. Muy bien, se llama Mican. Es un grupo y usan cierta manera bastantes signos, vamos a decir. Si ustedes los miran, aquí lo podemos ver, hay varios signos allí. Aquí también, ustedes miran cómo se dice los tatús, es parte de lo que es esto. También ven las maneras como mueven los dedos, o sea, hay muchas cosas como ellos usan para mandar una maldición. Ahora, también se usa lo que se llama el magic wand, lo que es el palito, ¿verdad? Para echar la varita, ¿verdad? Eso también existe. Y vemos que aquí hay varios, lo que decíamos anteriormente, son, ¿cómo se dice? Son palabras que se usan para una maldición. Conjuros, códigos. Ahora, vamos a ver esto. Y ya vamos a entrar en algo antes de terminar. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Yo cuando miraba estos versos, yo decía, es que no, o sea, en cierta manera parece como si es fantasía, pero no lo es. Porque, como lo vamos a decir, antes eso existía y existe hoy en día. Mira lo que dice. Diles que Yahweh dice, hay que las mujeres que cosen bandas mágicas para todos los codos y ponen velos sobre la gente de toda talla moral, para cazar almas humanas. ¿Cazarán ustedes las almas de mi propio pueblo mientras mantienen sus propias almas seguras? Es una pregunta. Pero el punto es, ¿qué es lo que dice allí? Bandas. ¿Ustedes sabían qué son las bandas mágicas? En los tiempos antiguos se usaban esas bandas mágicas. Esas bandas tenían el poder de mover a una persona y trasladarla a otra, y cazarla también. O sea, atraparla, vamos a decir. Tenía un poder mágico. Mira lo que dice aquí. Bueno, pero antes de esto, para tener una idea, esto es lo que usaba en las pulseras egipcias, ¿cómo se dice? La diadema, vamos a decir, esto es, ¿cómo se dice? Brazalete, ¿verdad? Esto es una, ¿cómo se dice? Pulsera y eso en el hebreo lo está diciendo que eso meramente eso era. Mira lo que dice el capítulo 20, verso 20, perdón. Por tanto, así dice Yahweh, Ser Supremo, estoy contra sus bandas, con las cuales cazan almas humanas como si fueran pájaros. Yo los arrancaré de sus brazos y los dejaré las almas ir. Sí, las almas humanas que están casadas, o sea, que se casan como si fueran pájaros. Mi pregunta es para ustedes, ¿tenían fuerza, tenían poder mágico en aquellos tiempos? No es algo fantasioso, era algo verdad. Era algo verdadero. Y estamos viendo, no solamente lo vemos en la Torah, lo vemos en los profetas, que en aquellos tiempos eso acontecía. Acordémonos esto, que Hasatán tiene poder. Tiene poder. Y los Nephilims que dieron el conocimiento, los Shamaim, dieron un conocimiento que no era necesario que nosotros lo conociésemos. Pero fueron compartidos a todas las, vamos a decir, a todas las naciones, todas las culturas, que vemos algo similar en ello. Ahora, esto es de los Wiccans, estos son los signos
que ustedes los pueden buscar y ahí van a ver qué significa y de dónde viene. Son los signos que usan hoy en día los Wiccans, las brujas, las hechiceras. Sí. Sí, ahí tiene que haber un rito, vamos a decir. Ahora, Hechos, en el primer siglo pasaba algo también que está pasando hoy en día, en el primer siglo. Hechos capítulo 8, verso 9. Pero había un hombre en la ciudad llamado Shimeón, que por un tiempo había estado practicando magia y tenía atónita a la gente de Samaria o Shomrom, declarando que él era algo grande. Todos le prestaban mucha atención, desde el menor hasta el mayor, diciendo que este hombre era el que tenía el poder del ser supremo, llamado el gran poder. Y le seguían porque por un tiempo, considerando, los tenía, ¿cómo dice allí? Los tenía atónitos, acordémonos de eso. Los tenía atónitos con sus artes mágicas. Ahora, yo lo estaba viendo en el griego y en el hebreo, esta palabra, y vamos a dar un ejemplo. Gálatas, capítulo 5, verso 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, pardicismos, todo esto lo que es el opuesto de lo que sea el hacer la Torah, en otras maneras, frutos de la Torah. Ahora, la hechicería, ¿qué es lo que dice en griego? ¿Qué es lo que dice allí? Farmaquía. ¿Qué significa más farmaquía? Farmacia. ¿Qué es en la farmacia? Drogas. En aquellos tiempos, eso es lo que se hacía. Ustedes han visto vamos a decir, las brujas cuando hacen su poción. ¿Qué es lo que hacen allí? En una olla, ¿qué es lo que echan? De todas las cosas que le necesitan echar, ¿verdad? Pero ahí le echan todos los componentes, vamos a decir, que necesitan para darle a una persona. Esta persona hacía eso. Ahora, vamos a ver lo que dice en una manera más apropiada. 5:20. Idolatría, el abuso de drogas en conexión al ocultismo, ¿ok? En pleitos, enemistades, iras y celos, en ambición egoísta, divisiones y intrigas. Estamos viendo una manera más directa. En abuso de drogas, en conexión al ocultismo. Y eso en verdad lo se hacía en aquellos tiempos. Siempre cuando la droga estaba conectada con lo que es la magia, el ocultismo, que es últimamente lo que era la idolatría. Por eso lo dice aquí, la idolatría, la hechicería, está conectado. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto nosotros? Algo que hoy en día podemos decir que estamos viviendo, permítame, teniendo por un momento en nuestras mentes lo que está pasando hoy en día. Quiero que vayamos aquí. Hoy en día eso es lo que está pasando. Y vamos a hacer una comparación, vamos a decir aquí, de lo que está pasando hoy en día. Ustedes sabían que, ¿cómo se llama el rollito de marihuana? Así se llama, ¿verdad? Bueno, el cigarro de marihuana, vamos a decir. Ok, el puro, muy bien. Es igual, lo que se ha encontrado hoy en día es que el puro, vamos a decir, de marihuana es igual a 3 cervezas. Lo que se le llama el mushroom, ¿cómo se dice mushroom? El hongo mágico le dicen, es igual a 5 cervezas. Una dosis de mezcalina es igual a 5 cervezas. ¿Cómo se dice? Un sorbido de cocaína es igual a 7 cervezas. ¿Ok? Una pastilla de éxtasis es igual a 6 cervezas. Para que tengamos una idea en qué sociedad estamos viviendo y decimos que esto no lo es porque no es esto.
pero si lo ponemos en comparación, vamos a decir que es lo mismo, y vemos que nos hace nosotros pensar en lo que estamos viviendo hoy en día, 2015. Ahora, volviendo ya para terminar, quiero que vayamos en la parashá para que tengamos una idea en lo que estamos viendo. Capítulo 23. Número 22. Aquí estamos viendo que el asno, ¿cuántas veces pasó esto? 3 veces. ¿Y cuántas veces lo detuvo? 3. 3 y 3. Aquí nos está dando vamos a decir, algo a conseguir, algo que está pasando hoy en día. ¿Quién es Bilam hoy en día? ¿Quién es Bilam? A ver. Muy bien. Pero ¿qué es lo que decíamos desde el principio de la parashá? ¿Qué es lo que decíamos acerca de de 2 cosas? De la maldición y la bendición. De la muerte y la vida. En esas 2 hay 2 paralelos aquí. Hay 2 mundos. Hoy en día estamos viviendo en eso. ¿Quién es la asna hoy en día? ¿Quién es el asno? Es Efraín. No somos nosotros. Nosotros hemos llegado a cierto punto que hemos estado completamente mudos. Hemos estado ciertamente mudos. Pero el Malach nos ha abierto ya el entendimiento. Le dice que le dio facultad para hablar, dice, sí, ¿verdad? Dice, le dio facultad para hablar y empezó a hablar. Empezó a hablar y le empezó a decir a Bilam. Ahora, mi pregunta una vez más, ¿quién es Bilam hoy en día? Es Hasatán. Porque él tiene, el propósito de Hasatán es destruir a Israel. Destruir, ¿qué es lo que dice? Que vino a matar, a engañar y a destruir. Ese es el propósito de Hasatán. Ese es el trabajo de Satán. Y le falta bien poquito. Y sabe dónde va. Pero para mientras eso pasa, se quiere llevar los que más que se pueda. Y nosotros estamos en medio de eso. Tenemos el poder de la bendición y el poder de la maldición. Cuando nosotros nos maldicen, ¿qué es lo que nosotros debemos decir? Porque la naturaleza de nosotros es que si nos maldicen, nosotros lo maldecimos como 3 veces más peores que nos maldicieron. ¿Sí o no? Es la verdad de las cosas. Es la verdad. Si nos maldicen, oh, no te preocupes, a tu mamá y a tu papá, y ahí lamentamos hasta el perro. O sea, es la verdad. Pero porque no hemos entendido el secreto de la maldición y la bendición. Yahweh dice por medio de los profetas, y también Shalomó, y también Mashiach decía, cuando os maldicen, vosotros bendecir. ¿Él sabía del secreto? Sí lo sabía. Porque sabía que cuando, y como lo decía anteriormente, es como el boomerang. Si esa persona la está maldiciendo a mí, ¿para dónde va esa maldición? Para ellos. Entonces, si yo lo estoy maldiciendo a él, esa maldición va ¿para quién? Para mí mismo también. Entonces, como ya hemos nosotros entendido el secreto de la maldición y la bendición, entonces si él me maldice a mí, y yo sé cuál es el secreto, entonces yo lo bendigo, porque sé que esa bendición va. Acordémonos, ¿qué es lo que decía en el primer verso? Que la maldición sin causa no vendrá. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Así como es el mundo material de guerras y todo eso, también hay un mundo espiritual, también de guerra.
Bilam no está dispuestos a maldecirnos a nosotros. Pero la bendición siempre ha estado allí. Pero está en nosotros de proteger la bendición. Porque ustedes sabían que la bendición, se nos ha dado la bendición de conocer